Muchas gracias. Menuda presentación. Bueno, pues sí, justo antes de entrar me estaban preguntando, aquí lo que realmente yo echaría en falta un poco es decir, todos estos aspectos están muy bien, pero cómo implicamos o cómo a nivel de marketing podríamos decir o cómo a nivel de venta de ideas, decimos nosotros, podemos implicar al profesorado, es decir, cómo realmente esto lo hacemos de puertas adentro. Pues justo es la parte que nos queda. Yo voy a tratar de hacerlo de una forma muy sencilla, porque con estos aspectos, que tiene su parte técnica también, podríamos hacer como una presentación muy, digamos, trayendo teorías, etcétera, que están bien, de hecho está basado en ello, pero yo creo que cuando estamos participando al final, cuando venimos a una convención de este tipo, lo que queremos al final son cosas prácticas. O sea, por lo menos yo cuando voy, también me encanta ir, cosas prácticas, cosas que yo casi me pueda llevar puesto y pueda empezar a utilizar de una forma inmediata. Esa es un poco la idea para esta ponencia. Yo voy a empezar, porque hemos estado hablando y de hecho voy a recoger aspectos que tienen que ver con innovación, aspectos que tienen que ver con motivación y aspectos que tienen que ver con identidad. Pero claro, eso a nivel de proceso internamente, pues a veces uno lo puede ver como muy complicado. La idea es que yo voy a utilizar un modelo relativamente sencillo, pero no hemos de alguna forma, ¿cómo diría yo?, de quitarle importancia por la aparente sencillez, porque realmente se le puede sacar muchísimo partido. De hecho, no solo para internamente las personas que participan, podríamos decir, el profesorado, etcétera, sino que también lo vamos a poder llevar a alumnos, lo podemos llevar a padres, etcétera, es decir, a otros contextos perfectamente también. Al final, un aspecto importante, yo lo voy a contar de esta forma, yo voy a hablar como de tres tipos de personas o tres perfiles. Mi idea aquí hoy es que hagamos una reflexión y traer esa reflexión desde el punto de vista, yo diría, individual. Porque en realidad lo que pretendo es llevarlo de ese aspecto individual, o sea, de esa reflexión interna de uno consigo mismo, a lo que sería un equipo de trabajo, lo que pasa con un equipo de trabajo o lo que pasa con toda una organización. Por lo tanto, os voy a hablar de tres tipos de personas. Yo digo, vale, no, que me sale antes lo que vamos a comentar, es justo lo que estaba diciendo, aspectos que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, aspectos que tienen que ver con ir en una misma dirección, aspectos que tienen que convencer a las personas que están con nosotros, personas que están a nuestro lado. Tenemos que tener bien claro, comentaba Enrique también, el tema de tener un plan, tener unos objetivos de hacia dónde queremos ir. Nos vamos a dar cuenta que el pensamiento crítico, que es tremendamente importante, nos vamos a dar cuenta que es muy importante en el momento adecuado, y voy a dar como unas pautas de acción. Y en este sentido voy a empezar hablándoos de tres tipos de personas. Espero que ahora me salga porque creo que hoy me ha sucedido todo, es decir, he agotado el plan C, o sea, el A no me ha funcionado, estábamos poniéndolo aquí, el B tampoco y el C vamos a ver si funciona, que a veces estas cosas pasan, así que sale. Hay personas que son muy soñadoras. Su atención suele estar puesta en sus grandes proyectos y en sus grandes ideas. Lo voy a definir de esta forma. Hay personas que son muy realistas, su atención suele estar puesta en lo que es normal y habitual conseguir. Yo casi diría que generalmente lo consiguen. Y hay personas que son muy críticas, que tienen una especial habilidad para ver problemas. Si yo lo definiera de esta forma, yo os diría que trataseis de hacer una especie de autoevaluación y que me dijerais, os voy a preguntar a alguno, con cuál o con cuáles, podría ser más de uno de estos perfiles, os podéis identificar, ¿vale? Me vais a permitir que baje un poquito por aquí. Más realista, ¿vale? Por aquí, por ejemplo. Realista crítico. Es que me identifico con los tres, un mix.
Muy bien, pero ¿habría más de una proporción de uno que de otro? Tal vez realista. Vale, podría ser más realista. Estoy buscando perfiles por ahí mismo. Más soñadora, ¿vale? Y realista y crítico. Bueno, cada uno es de un poquito diferente, pero en realidad todos tenemos de todo, que es lo que habíamos visto por aquí. Una persona muy soñadora, que solo fuera soñadora, sería una persona que se iría pegando de bofetones por la vida constantemente. Si solo fuera soñadora, su atención estaría en sus grandes proyectos e ideas, pero no sería capaz de identificar problemas, por ejemplo. Una persona, si tuviera, ya digo, vamos a tener de todos y depende en qué contexto en nuestra vida, podemos tener más de un aspecto que de otro. Una persona realista, 100% realista, cero soñador, cero crítico, sería una persona que tiene resultados normales, promedio. No va a conseguir grandes cosas. Entre ello porque ni siquiera se lo plantea, a menos que la suerte intervenga mucho. Porque como alguien venga con una idea que vaya un poco más allá de lo habitual, dirá, no, mira, a mí déjame de tonterías, vamos a lo que... Ni siquiera se lo va a plantear, no va a haber objetivos en esa dirección, no va a haber planificación, no va a haber estrategia, no va a haber aprendizaje, no va a haber nada. ¿Por qué? Una persona que fuera crítica, solo crítica, cero soñador, cero realista, es una persona que tendería poco a la acción. Porque sería ese tipo de persona que tú le cuentas una idea, un proyecto, algo que tú tienes ilusión, algo que quieres llegar a hacer y depende del nivel de conocimiento que tenga o de relación, se te quedará mirando así con cara de preocupación. Y cuando tú le vayas contando la idea, dice, pero chiquillo, chiquilla, ¿qué te ha pasado? Pero que tú no te das cuenta que... Y empezará a decirte todos y cada uno de los problemas que te podrás encontrar como se te ocurre ir adelante en esa dirección. Vamos identificando, ¿vale? Perfiles, aunque ya digo que todos tenemos de todo. Luego hay cosas curiosas, a ver si esto es lo que... Hay cosas curiosas, por ejemplo, un soñador realista sería una persona que hace buenas maquetas, buenos proyectos en el papel, pero que no tendrían el suficiente nivel de calidad, suficiente pensamiento crítico para salir al mercado y venderse. Sería, si hablamos de una persona, por ejemplo, realista, crítico, cero soñador, sería una persona que sería más bien un burócrata. Ve cosas que hacer, ve problemas, actúa, pero no hay ilusión. Y bueno, luego si buscáramos una persona que fuera soñadora, que fuera crítica y que tuviera cero de realista, sería una especie de maníaco depresivo. Porque tan pronto estaría absolutamente ilusionado con todo lo que se le está ocurriendo, que va a poder hacer y todas las posibilidades, como al momento siguiente está pinchado por el suelo porque es que los problemas son insalvables, es que no se va a poder hacer, es que no pasa nada. Después, al cabo del rato, volverá a estar ilusionado otra vez con... Pero bueno, irá así arriba y abajo. Bueno, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros nos fijamos en lo que nosotros llamamos grandes realizadores, en realidad viene por dos aspectos. Aquellos que se plantean grandes retos y llegan a conseguirlos. Esto está basado en mejores prácticas. Mejores prácticas es que hacen de una forma diferente, a menudo sin darse cuenta de lo que están haciendo. Si alguien que es muy buen profesor, por ejemplo, alguien quiere aprender de él y a lo mejor le pregunta, oye, mira tú, hay algunas situaciones que es que, oye, tiene una destreza a la hora de manejar las cosas, tú le preguntas, oye, ¿tú cómo lo haces? Y a lo mejor te dice, yo qué sé, yo lo hago. No tiene por qué tener conciencia de qué es lo que está haciendo, pero cuando lo analizamos y lo estudiamos nos damos cuenta que hay un patrón que se repite mucho. En realidad no solo podríamos decir en aquellos que se plantean grandes metas y los consiguen, sino aquellos que superan grandes obstáculos, ¿vale? Nos vamos a ver que el patrón es muy similar. Una de estas personas, por eso es muy didáctico, esto es lo que se conoce a nivel de empresa como la estrategia Disney. Probablemente conoceremos algo acerca de Disney o acerca de su obra. Creo que hubo un antes y un después de Walt Disney, desde mi punto de vista en el cine en general, porque aportó muchas cosas incluso conforme hoy se hacen las películas, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad estos tres perfiles definen una pauta, definen un patrón en el que el orden es tremendamente importante. Podríamos decir que lo primero es desarrollar ideas, etapa soñadora, lo segundo es ser muy realista, etapa de planificación, de organización,
etapa de investigación, yo diría también, y otra parte que es, digamos, crítica, pensamiento crítico. Pensamiento crítico es tremendamente importante. El problema es que el orden es importante, porque no es lo mismo empezar siendo crítico que frente a un proyecto desarrollar primero las ideas, luego las estrategias y después pensamiento crítico. Porque si empezamos con el pensamiento crítico, no hay creatividad, no hay alternativas, no hay opciones, no hay nada más que lo mismo que ha sido y cada vez peor. Por lo tanto, el orden es tremendamente importante. Esto es como con la comida. A mí me pasó con mi hijo pequeño, que normalmente no se despierta por la noche, pero bueno, se despertó y tenía ganas de tomarse un biberón. Yo primero digo, vamos a ver si se duerme, pero no, tenía ganas del biberón. Y me bajó y digo, bueno, pues nada, prisé corriendo. En invierno cojo, pongo la leche, le pongo los cereales, lo voy a meter al microondas, normalmente lo caliento en otro cazo diferente, y luego, pero bueno, estaba cansado, mitad de la noche. Lo pongo ahí, pero justo cuando lo voy a poner digo, venga, que la leche está fría. ¿Y ahora qué hago? Pues igual, lo cojo, lo pongo, le pongo un minuto. Cuando lo saqué, se había hecho una rosquilla arriba de los cereales, que es como que se había cocido, dura. Bueno, lo tuve que dejar y hacer otro. Esto es exactamente igual. El orden es tremendamente importante. Primero desarrollaremos ideas, segundo desarrollaremos estrategias, tercero pensamiento crítico. Cuando muchas veces me toca dirigir en tema de desarrollo de proyectos a personas que estamos viendo posibilidades, pero en cuanto surgen, ¿qué podemos hacer? Estamos en esa fase. Empiezan con voces muy críticas acerca de que eso no se puede hacer, porque han tenido una experiencia, o que tiene unas dificultades grandísimas, unos impedimentos grandísimos para ir adelante, el proyecto aborta, ya no va más. El tema es, yo digo, mira, lo que estáis pensando es muy importante, y es verdad que es muy importante. Hay que trabajar con ello, y es verdad que hay que trabajar con ello, y vamos a trabajar con ello. Pero yo le digo, lo vamos a hacer en un momento posterior. Primero, ideas, segundo, estrategias, tercero, pensamiento crítico. Importantísimo el pensamiento crítico en su momento. Pues yo lo que he pretendido traeros es algo sencillo. Yo he tenido la oportunidad de tener muy buenos maestros, porque los he ido buscando por todo el mundo. Y uno de mis maestros, Richard Bandler, dice, la experiencia no es una buena forma para aprender. Dice, es la única. Vale, pues entonces, de alguna forma, vale, yo lo que trato de presentaros podría aquí explicaros mucho, pero para muestra un botón. Os voy a plantear un ejercicio en el que es un ejercicio de creatividad y os voy a dar unas pautas, o sea que os voy a hacer trabajar un poquito nada más. Es un ejercicio de creatividad típico, es una tormenta de ideas. En esta que yo os voy a dar las pautas para que le saquéis el máximo partido. En este ejercicio yo pongo aquí, identifica todo aquello que te apasione. En realidad podríamos estar hablando de estados emocionales diferentes, aquello que te haría sentir especialmente tranquilo, tranquila, aquello que te haría sentir orgulloso, orgullosa en sentido positivo, ese tipo de cosas. Digamos que a nivel humano está todo, digamos, como mezclado, podríamos decir. O sea, a veces es difícil discriminar aspectos de lo personal, de lo profesional, dónde acaba un aspecto, sobre todo cuando tienes mucho interés en algunos temas. Pues yo digo, en cualquier aspecto de tu vida, a nivel personal, puedes pensar en aspectos a nivel profesional. Lo que es muy importante es que no vamos a hablar absolutamente para nada de contenidos, por lo tanto podéis sentiros completamente libres de escribir absolutamente lo que queráis. Podéis hacer mala letra, podéis escribir en clave para que el que esté al lado no se entere absolutamente de nada. Luego lo lleváis a casa, lo podéis romper en 1000 pedazos y que nadie lo vea, por lo tanto es solo para vosotros, pero merece la pena, porque el sistema que vamos a ver recoge la esencia acerca de qué es lo que podemos hacer para, digamos, dirigir la atención de las personas de una forma positiva.
Y esto lo vamos a hacer a través de la comunicación. Por lo tanto, identifica todo este tipo de cosas, qué cosas te gustaría tener, qué cosas te gustaría experimentar, personas que te gustaría conocer, qué cosas te gustaría saber a nivel de aprendizaje, podríamos decir objetivos o metas en un contexto muy amplio. En definitiva, lo que vamos a hacer es una carta a los Reyes Magos. De tal forma que vamos a pensar como si. Vamos a pensar que todo lo que nos dé tiempo a escribir se va a hacer realidad. Y todo lo que no os dé tiempo a poner en esa lista en el tiempo que tengamos, no se va a hacer realidad. No es verdad. También se puede hacer realidad, pero da igual, porque nos fuerza, nos lleva en una dirección, ¿vale? Aquí lo importante en un ejercicio de creatividad es la cantidad y no la calidad. Vamos a pensar, vamos a pensar desde este plano soñador. La idea que subyace a ese plano soñador o a esa etapa soñadora es, si todo fuera posible. Eso es lo que invita a la creatividad, lo que abre las opciones, lo que abre las puertas. Por lo tanto, si todo fuera posible, ¿vale? Desde este marco mental, podríamos decir, yo digo, piensa en todo aquello que te apasione, que te haría más feliz, que te haría más... Desde una perspectiva individual, porque rápidamente lo pasamos a lo profesional, al equipo y a la organización. Un ejercicio de creatividad es cuanto más escribas, mejor. Nos vamos a dar cuenta que, yo te pongo aquí una consigna, que si lo piensas, lo escribes. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor se nos ha pasado algo por la cabeza, pero antes de que la mano haya empezado a escribir, a lo mejor ya nos estamos diciendo algo así como, es que esto... Ya estás empezando a ser realista o crítico. Pero eso vendrá después. Sí vas a ser realista, sí vas a ser crítico, pero si lo tienes que quitar, lo quitarás después, no al principio. Porque si lo cortamos en este punto, lo bueno no va a salir. Nos vamos a quedar en el mismo punto. Por lo tanto, es escribir todo lo que se te pase por la cabeza. Ya digo, escribe en clave, a mala letra. Bueno, yo pongo este último porque este ejercicio tiene mucho que ver con un dominio de inteligencia emocional, que es el de conciencia uno mismo. Y yo digo, no se puede poner dinero. ¿Por qué? Porque los psicólogos a esto le llamamos que es un reforzador secundario el dinero. Podemos decir que todos queremos más dinero. Pero no todos queremos más dinero para lo mismo. Hay gente que quiere más dinero para que le respeten, hay gente que quiere más dinero para relacionarse con determinado tipo de personas, hay gente que quiere más dinero para aprender cosas, hay gente que quiere más dinero para ayudar a los demás, hay gente que quiere más dinero para vivir algunas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad lo que está ocultando es lo que hay detrás. Por lo tanto, yo lo que os diría es, no penséis en la lotería como una opción. Yo tengo que decir en esto un dicho de mi madre que a mí me encanta. Mi madre de la lotería dice que tonto el que juega y tonto el que no juega. Dice tonto el que juega porque piensa que le va a tocar un gran premio que probablemente nunca en la vida le va a tocar. Dice y tonto el que no juega porque siempre le toca a alguien y si no juega no estás en el bombo. Da igual lo que hagas, pero no lo tomes como una estrategia. Es decir, bueno, está ahí, ¿vale? Es un juego, ¿vale? Pero no mucho más. Es decir, si tocas bien, pero no contemos con ello como estrategia. Entonces, pensar dentro del círculo de lo que consideráis que podría llegar a ser posible. Y este sí que es el momento de pedirnos más a nosotros mismos. Este realmente es el momento de soñar. Y además os voy a decir que esto que vamos a ver aquí, mi idea es, como vais a ver, no va a funcionar porque yo esté aquí, sobre todo puntos en el que hay un punto de ajuste importante, sino que funciona porque el proceso funciona. Entonces la idea es que yo lo que pretendo es coger el proceso y transmitiros esas mejores prácticas en forma de un proceso. Es decir, luego lo podéis hacer todas las veces que queráis, merece la pena. ¿Estáis preparados? ¿Tenéis papel para escribir? ¿Y bolígrafo? Vale, vamos a tener un poquito de tiempo, no os digo cuánto, para que vayáis cuanto más rápido mejor. Pensar que aspectos para el centro, para vosotros, para vuestro departamento, como resultado de las clases, cosas que os gustaría tener a vosotros, experiencias que os gustaría vivir. Aquí cabe absolutamente todo. Muy bien, pues si estáis preparados, adelante. Escribir la carta a los Reyes Magos. Muy bien, podríamos seguir escribiendo, pero vamos a seguir trabajando un poco con esta idea.
os digo ya que de entrada la sensación que vais a tener es que, bueno, se ve cara de felicidad, ¿eh? La sensación que vais a tener es como que veis la rueda de un coche, el volante, parte del motor, ¿vale? Pero cuando cierro el círculo, realmente nos vamos a dar cuenta que es un instrumento muy útil para llevarnos de un sitio a otro, ¿vale? En los ejercicios es posible que tengáis esta sensación. Vamos a dar un paso más. En este segundo ejercicio, lo que vamos a hacer es, sin el bolígrafo, es decir, a bolígrafo parado, lo que vamos a hacer es a construir una imagen. Esto se utiliza mucho, cada vez en más contextos. Lo que vamos a hacer es crear como un escenario mental, ya sea en investigación, a nivel de empresa, a nivel de proyectos. Se crean como diferentes escenarios y se actúa en función de eso o se hacen estrategias en función de eso. Nosotros vamos a crear en este caso un escenario mental. En gran medida, las personas pensamos con nuestros 5 sentidos a nivel mental, es como una especie de representación. En lo que en la mayor parte, en cuanto a esos ingredientes que nos vamos a encontrar, son aspectos de imagen, visuales, aspectos de audio, cosas que nos decimos a nosotros mismos, recordamos acerca de algo que nos dicen, una conversación, lo que vamos a decir. Con ello suelen ir sensaciones, aunque también podemos recordar a nivel del olfato o del gusto de una comida, pero somos una cultura muy audiovisual y aunque hay grandes anclajes con el olfato, por ejemplo, pero generalmente cualquier representación en nuestro pensamiento suele tener una combinación de aspectos visuales, auditivos y con ello sensaciones. Es muy similar al cine. Si yo os pregunto que penséis en algo que hayáis hecho esta mañana cuando os hayáis levantado, por ejemplo, es posible que os vengan imágenes a la cabeza acerca de qué es lo que estabais haciendo. Es posible que haya algo de audio, a lo mejor lo que os decíais, lo que os decís ahora, probablemente sensaciones. Si pensáis en lo que vais a hacer, ¿cuándo acaba la convención? Hoy, vale. Si pensáis en lo que vais a hacer mañana por la mañana, probablemente vengan imágenes acerca de lo que probablemente estará, con ello probablemente nos digamos algo a nosotros mismos y con ello habrá unas sensaciones, ¿vale? Esto es crear un escenario mental, lo que se trata es de, así es como pensamos, básicamente traemos, yo digo que es muy similar al cine, traemos películas del pasado o imaginamos cosas que van a pasar, así es como estamos pensando. Un poco creo que era Eduardo Punset el que decía que el ser humano tenía unos 6.000 pensamientos por día, poco más o menos. Yo añadiría que el 97% son siempre los mismos. Nos decimos las mismas cosas, nos imaginamos las mismas cosas ante las mismas circunstancias, reaccionamos emocionalmente de forma tremendamente similar y al final parece que, ¿vale?, la historia se repite un poco, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos pautas de comunicación interna, estos aspectos. De tal forma que es útil tenerlo en cuenta. De tal forma que aquí yo digo que somos una gran productora de telenovelas. Antes de entrar en una reunión ya tenemos toda la película de lo que va a pasar. No ha pasado, pero ya lo tenemos. Pero es que además esas películas nos afectan emocionalmente. Hay personas que se pasan verdaderas películas de terror. Y eso les afecta emocionalmente y por tanto a su capacidad de acción. Por eso es importante el estado emocional. Y en esto las personas variamos un poquito. Pero como veremos, la forma de dirigir la atención, de alguna forma lo que está haciendo es dirigir esas películas mentales, lo voy a decir así, y esos estados emocionales. Pero cada uno se monta uno. Lo que pasa es que no siempre se ve desde fuera. Estos son los comportamientos que no se ven, pero que están pasando aquí dentro. Es la situación típica de que un estudiante piensa el día del examen y oye, le coge una ansiedad y un ese que es que no puede, ¿eh? Y falta un mes y ya se está poniendo que suda y todo, ¿eh? Y ya se está montando la película de todas las cosas que tiene que ver, que tiene que hacer en el camino, todo lo que se tiene que estudiar, que no va a llegar, porque todas las otras cosas que tiene que hacer, pero lo importante que es las consecuencias que eso puede llegar a tener. Ya se ve en el examen, metido en el examen, que le está poniendo la pregunta justo lo que no se sabe. Uf. Películas. Hay personas que falta una semana para el examen, 3 días, y los padres le dicen, oye, pero que
¿qué es que no te pones a estudiar tú? Dice, ¿para qué? Dice, hombre, pues si la semana que viene tienen los exámenes. Dice, ya, por eso, aún falta una semana por delante. Hay personas que el día antes aún dudan si ver la película o estudiar. Y dicen, por supuesto, ver la película. Porque yo me levanto mañana pronto, me estudio lo que sé que va a salir, se hace una película diferente, ¿vale? Como veremos, no siempre es útil una cosa u otra, pero es un poco una descripción de conforme pensamos. ¿Para qué se lo voy a decir? Si una vez intenté decírselo, intenté, y es que no hay forma, ¿eh? De tal forma que tenemos películas que nos condicionan lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. En realidad eso que hacemos o no hacemos es lo que marca la diferencia en los resultados al final. ¿Vale? Por eso quería meter este pequeñito paréntesis acerca de conforme pensamos, porque lo que vamos a hacer es a crear un escenario mental. Es lo que estamos haciendo siempre con las personas, también a nivel de oratoria, etcétera, es trabajar con esos aspectos. Que esos aspectos van a influir emocionalmente, que es justo lo que queremos. Con lo cual, yo os voy a dar un poquito de tiempo para que mentalmente os recreéis en ese escenario mental. No vamos a pensar en hoy, esto sería ayer, antes de ayer, etcétera, esto mañana, pasado mañana, etcétera. No vamos a pensar en mañana, pasado mañana. Esta va a ser nuestra particular máquina del tiempo. Lo que vamos a hacer es dar un salto adelante en el tiempo. Un salto significativo adelante. Pero que no es el final de la vida continúa después. De tal forma que simplemente es un punto representativo. En ese punto podríamos decir que esa estrella representa la situación perfecta, la situación ideal. Ahí podríamos decir que esas cosas que son más importantes para mí ya las he logrado. Lo podríamos decir de esta forma, ¿vale? Es decir, ¿cómo sería? Voy a hacer como una visita a nivel mental. Somos nuestros propios Steven Spielberg, de tal forma que podemos, a lo mejor hay personas que ponen un momento de ocio, un momento profesional, un momento es indiferente, cada uno, pero voy a dejar, ¿vale?, un poquito de tiempo para que mentalmente os vayáis al día perfecto, a la situación ideal, ¿sí? Adelante, bolígrafo parado. Si quiera un chequeo mental a ese escenario mental, una pregunta tremendamente útil es: ¿cuál es tu estado emocional cuando tu atención está en esa dirección? ¿Cuál es el estado emocional en el cual tiendes a entrar cuando ese es el escenario mental? ¿Cuál podría ser el estado emocional? Pues de mucha tranquilidad, es como de un cuerpo relajado, satisfacción. Satisfacción, tranquilidad, ilusión. Vale. General, vamos a ver esto. Si alguien, el estado emocional es diferente o es negativo, bueno, una persona que estuviera aquí es posible que sintiera preocupación, pero cuando te metes aquí, si el estado emocional es negativo, lo único que dice es: eso es un boceto mental. Quiere decir que lo que has puesto emocionalmente no te llama. Hay veces que hay mucha presión social para muchas cosas, pero es un poco lo que dice Daniel Goleman: tomar decisiones en base a cómo nos sentimos, pero hay que crear el escenario mental. Pues este tipo de estados emocionales, ¿vale?, que es bastante habitual, quiere decir que vamos en buena dirección. Yo daría un paso más, y esto os lo dejo apuntado para casa, porque es tremendamente intuitivo. Es mentalmente nos metemos en la misma situación, recuperamos ese estado emocional, porque el estado emocional es tremendamente útil, depende para qué tareas, o sea, para unas tareas unos estados emocionales, para otras otro estado emocional. Este tipo de estados emocionales son los perfectos, si no podemos seguir trabajando a nivel de boceto mental. Y se trata de meternos en la situación perfecta, ideal, y una vez estamos como revisitando ese escenario mental, esto es muy intuitivo, miramos hacia atrás en el tiempo y nos preguntamos: ¿qué es lo que sí o sí he tenido que hacer? Vamos a ver, ya lo he conseguido, ahora estoy aquí, ya está hecho el resultado final. ¿Qué es lo que necesariamente he tenido que hacer? Una cosa curiosa, las personas dicen es: esto seguro, esto seguro, esto seguro. Es más fácil ver la diferencia entre lo que es importante y lo que no es tan importante.
Cosa que la mayor parte de las personas nos ponemos en esta situación, miramos hacia adelante en el tiempo y nos preguntamos, ¿qué cosas podríamos hacer? Eso en principio está bien, pero llega un punto en el que hay tantas alternativas, tantas posibilidades, tantos cálculos que hacer, que al final hay como mucha confusión, podría haber mucha confusión, pero cuando mentalmente te metes en esta situación, dices, ya estoy en este punto, mira atrás, ¿qué es lo que sí o sí he tenido que hacer? Y dices, esto es seguro, esto es seguro, esto es seguro, esto es seguro. Esto es lo que Paul Watzlawick de la Universidad de Stanford le llamaba la estrategia del escalador. Dice, mira, un escalador cuando quiere escalar una gran cima, lo que hace es, no se fija dónde está ahora y se pregunta cuál es el camino más fácil, porque puede acabar en la pared más difícil de escalar. Dice, se hace la misma pregunta, y esto es lo útil, pero al revés. Mentalmente se pone en la cima y se pregunta, ¿cuál es el camino más fácil para llegar a la cima? Dice, pues bordear esa pared e ir por aquí. Lo fija como objetivo. Y para llegar hasta ahí, rodear por aquí. Y para llegar hasta ahí, lo que va haciendo es definiendo la estrategia al revés. Aquí más o menos esto sería como, ¿cuál es el paso anterior que necesariamente tendríamos que haber logrado o tendríamos que haber dado de tal forma que si este lo tenemos hecho, prácticamente una cosa nos va a llevar a la otra, prácticamente de forma, digamos, fácil, sencilla. Muy bien, ¿y el anterior que teníamos que haber dado para necesariamente, de tal forma que si lo hemos dado prácticamente una cosa nos va, y el anterior, y el anterior, y el anterior? Esto es lo que se llama planificación estratégica, ¿vale? Es decir, para una persona pueden ser 3 pasos importantes, 5 pasos importantes, 13 pasos importantes. Esto fue uno de los aspectos que introdujo Walt Disney. Veía una historia en global, no la veía como me pongo a escribir y ya vemos dónde acaba esto, sino que la veía en global. Y después definía los hitos importantes de la historia, contaba la historia, y si por la reacción merecía la pena ser contada, hacía lo que en inglés se llama el chunking down, es de ir de lo genérico a lo particular. Dice, bueno, y entre esto y esto, ¿qué tiene que pasar? Y entre esto y esto, ¿qué tiene? Pues esto y esto, y entre esto y esto, hasta se monta la historia. Entonces, una forma diferente, podríamos decir, de planificar, imagínate que ya está todo hecho, ¿vale? ¿Qué cosas seguro se han tenido que hacer? Aquí hay un punto en el que definimos de forma específica y concreta qué es lo que queremos conseguir. Porque si esperamos a tener tiempo a hacer esas cosas que sabemos que son importantes en el colegio, con los padres, con nosotros mismos y con nuestra vida, si esperamos al momento de tener tiempo para hacerlo, ¿cuándo lo hacemos? Esto queda claro, ¿no? Vale, pues el tema es, llega un momento en que nos planteamos objetivos, pero también los objetivos, depende de la forma en que nos lo planteemos, va a ser más fácil o más difícil encontrar el camino. Todo esto tiene que ver con procesos mentales. Al final, cuando te metes, lo analizas mucho, te das cuenta que hay cosas que nos facilitan las cosas y cosas que nos dificultan las cosas. En este sentido, a la hora de encontrar soluciones, ¿vale?, a situaciones concretas o de encontrar el camino para llegar, el punto sería una serie de criterios que aquellas personas que dicen esto he hecho, al margen de que vayan aprendiendo el camino y algunas cosas no tengan exactamente el impacto que creían, se repite como una pauta, una especie de criterios mentales, que yo he puesto en forma de preguntas y se pueden poner algo más o algo menos, pero estas recogen de una forma bastante completa. Las preguntas, este sería el juego. El juego es, fijaros que ya prácticamente nos hemos metido casi como por la puerta de atrás en la etapa realista, porque estamos empezando a poner cosas que hacer, podríamos decir, pero merece la pena que nos hagamos unas cuantas preguntas. El juego es redefinir. Si estas preguntas, la respuesta es sí, continúo preguntándome, si es que no, redefino, ese es el truco. Redefinir es, si no es posible, ¿qué es lo que sí sería posible en esta dirección y significativo? La primera pregunta sería, nos centramos siempre en cosas que sean realmente importantes, porque hay veces que podemos hacer muchos esfuerzos para que las cosas cambien y al final tener la sensación de que todo es igual, da igual. Un plan de incentivos nuevos, ostras, parece que eso es interesante a los 3 meses, pero más de lo mismo. ¿Qué cosas, si llegaran a pasar, no podríamos seguir pensando que todo sigue igual con respecto a ese tema? Ese tipo de cosas son las que buscamos, realmente lo que marcan un antes y un después. Y esto es lo que, ¿vale?, nos lo planteamos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es posible? Si la respuesta es sí, continúo adelante, porque si la respuesta es no o muy difícil, la mente lo aparca. Bueno, ya lo vamos viendo esto, ¿eh? Esto es muy importante, lo voy a tener aquí anotado, pero lo vamos a ir viendo. Eso es lo que hace la mente. Tú le planteas un objetivo a alguien y no hará nada, lo aparcará en un cajón si cree que no lo puede conseguir, y cuando falte una semana, depende de lo que sea, 2 días intentará hacer algo, pero al final no se va a conseguir.
y habrá muchos esques, muchas historias y muchas buenas razones, pero si desde el principio no lo ve, está en mis manos, los mejores objetivos son aquellos que yo puedo hacer algo, y si no está en tus manos, ¿cuál es la parte que sí que depende de ti? No lo que no puedes hacer, sino lo que sí que puedes hacer en esa dirección. Tercera pregunta es, ¿realmente lo quieres hacer? ¿Tú consideras que te aporta algo en algún sentido personal, profesional, aprendizaje? Eso muchas veces de fuera es muy complicado de ver, pero es uno mismo el que lo tiene que buscar. Es decir, ¿de qué forma esto me puede aportar algo a mí? ¿De qué forma yo le puedo ver algo positivo a esta situación, a este objetivo? Está definido en positivo, casi hipnótico. Imaginaros una persona que en este momento se plantea el objetivo y dice, no me quiero arruinar, no me quiero arruinar, no me quiero arruinar, no me quiero arruinar. Pensamos en gran medida con imágenes. ¿Qué va a hacer? Crear escenarios mentales de ruina. Cada vez que se lo diga va a pensar una alternativa diferente de arruinarse. ¿Cómo va a reaccionar emocionalmente? Con desesperación probablemente. Y eso es muy poco útil para ir adelante. Cambiar la pregunta positivo es ¿qué es lo que necesito ahora por lo menos para mantenerme? ¿Qué puedo hacer en cuestión de 2 meses, 3 meses, 6 meses? ¿Qué es lo que puedo hacer en cuestión de 1 año? Y me dirige la atención a cosas que hacer. Ecológico quiere decir que el hecho de conseguir una cosa no sea a costa de renunciar a algo importante también. Por ejemplo, si aprobar el selectivo es sinónimo de romper con el novio o con la novia, está claro, ¿no? Entonces el tema es, vamos a ver de qué forma lo podemos unir en conjunto, ¿vale? Para que no tenga contraindicaciones, digamos, el objetivo que te estás planteando. Y el objetivo tiene que ser objetivo y no subjetivo, tienes que tener evidencias de que lo has conseguido. El día que suceda qué cosas, pues el día que yo esté delante de los alumnos, que les pueda explicar esto, por ejemplo, y vea que la reacción suya es positiva con respecto a este tema. El día que yo esté dentro en una reunión o en un claustro y yo vea que están aportando ideas, frente en lugar de callarse o esperar mirando el reloj a que se acabe la reunión. El día que, es decir, tiene que haber hitos, es decir, lo tengo que tener muy claro. Y luego, el qué cosas, si llegara a lograrlas, me van a dar seguridad, hombre, si hablo con ellos, si les propongo temas que pueden ser interesantes, si, el tema es qué cosas en el camino puedo hacer, ¿vale? Para ir yendo o ayudándome en esa dirección. Prácticamente nos mete en la estrategia y es muy importante ponerle una fecha y ponerle un momento de inicio, voy a empezar con este tema aquí, voy a acabar ahí, ¿vale? Porque si no, muchas veces vamos andando con objetivos que nos planteamos a nivel personal y profesional, el objetivo está adelante, vamos caminando por la vida, pero es que el objetivo siempre está adelante. Siempre estamos haciendo cosas, pero siempre está adelante, ¿vale? Merece la pena acotarlo un poquito. Y yo acabaría con el punto de decir que dejaría ese punto de pararse a pensar. Y si esperamos a iniciar un proyecto, hasta tener todos los datos, toda la información y todos los cálculos que puedan haber acerca de todas las alternativas posibles encima de la mesa cuando tomamos la decisión. Nunca, porque nunca vamos a tener la seguridad completa. Hay un punto que es muy importante y es, este escenario es el que tenemos que crear aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hemos de crear proyectos y aquí ser crítico es útil porque me da consistencia al trabajo anterior. Aunque en último término, si no pasara el filtro crítico, podría acabar tumbando el proyecto. Pero pasa las menos de las veces, porque ser crítico en el momento adecuado lo que hace es que te encuentres alternativas y salidas, pero tienes que haber definido la idea, tienes que haber definido la estrategia. Y entonces el pensamiento crítico es tremendamente útil. ¿Dónde llevar la atención? Peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Lo puedo afrontar? Vale, esto es como personas que dicen, mira, voy a montar un negocio, pero vamos a ver, montar el negocio va a significar que si sale mal te vas a la ruina tú y tu familia. Pues entonces no empieces. O sea, crea las condiciones de tal forma que si vas adelante con ello, como mucho será un esfuerzo, será un tiempo que tendrás que trabajar más, pero si sale mal, puedes continuar viviendo, ¿vale? Este es un poco el planteamiento, es decir, tenemos que plantearlo de tal forma, ¿vale?, que minimizar el riesgo hasta el punto de que realmente podamos afrontar. Ya digo que después de las fases anteriores, esto nos ayuda mucho. Y voy a crear con esto, y cierro el círculo y ya me quedo aquí. Lo que pretendía deciros es, fijaros, voy a cerrar el círculo de todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que hacemos a nivel mental? Cada vez que nos encontramos con un problema, con una dificultad, con una queja, para mí la pregunta es, ¿os gustaría dejar de quejaros por el resto de vuestra vida? No esa queja motivacional que a mí me encanta, pero esa otra que uno no ve nada.
Bueno, cada vez que nos quejamos, ¿dónde está puesta nuestra atención? ¿Por qué nos quejamos? Porque estamos llevando la atención a todas esas cosas que no queremos tener y estamos teniendo. Esa persona que no reacciona como queremos que reaccione. Ese departamento, ese área que estamos viendo que no evoluciona en la dirección que queremos. O en nuestra vida, aspectos que estamos teniendo y no queremos, por eso nos quejamos. Pero cuando llevamos demasiado tiempo la atención aquí, el tipo de estados emocionales se viene abajo. Depende de personas, enfado, apatía, impotencia, el peor de los estados emocionales, la impotencia, cuando uno ya piensa que nada se puede hacer. Cuando uno se queda ahí, está en unas reuniones, cuando le dice, mira, probar esto, intentar lo otro, y las personas que están ahí te están diciendo, no, es que eso ya lo hemos probado, no, es que eso no puede funcionar. No es que no lo puedan ver, es que en ese estado emocional, y así funcionamos, no lo vemos ni aunque lo tengamos delante de las narices. ¿Cuál es el camino de salida? Ya lo hemos hecho. Camino de salida es, ¿qué sería lo perfecto? ¿Qué sería lo maravilloso? ¿Qué es lo que sí debería de ser? Y una vez creamos ese escenario mental, al final nos vamos a tipos de estados emocionales como los que han salido aquí, que es como lo que va a surgir siempre, tranquilidad, seguridad, ilusiones, que es lo mismo, siempre. Pero solo cuando estoy fuera emocionalmente tengo la suficiente capacidad para hacer un giro mental. Lo perfecto es lo perfecto, seguramente nos conformaremos con algo menos que lo perfecto, pero eso sí significativo en la dirección adecuada. Y cuando hacemos ese cambio, lo que buscamos es, muy bien, esto es lo perfecto, pero ¿qué es lo que yo ahora puedo hacer? ¿Es significativo con respecto a esto? ¿Podemos hacer? ¿Está en nuestras manos? ¿Realmente queremos hacerlo? ¿Está definido en positivo en función de lo que sí queremos? Porque cada vez que no cumple esto de aquí, caemos atrás. Me planteo algo, pero no es importante, ¿para qué? Me planteo algo, pero es que no es posible, me vuelvo a quejar. Me planteo algo, pero es que no está en nuestras manos hacerlo, nos volvemos a quejar. Y ahí es como esa especie de agujero negro emocional en el que no hacemos nada. El camino de salida es este. Al final acabar haciendo cosas específicas y concretas en la dirección adecuada. Que nos planteemos acciones, porque lo único que es capaz de producir cambios en la realidad es empezar a actuar de una forma diferente. Lo único. Y como ya me están gritando mucho, ¿vale? No me queda más que daros las gracias, ¿vale? Espero que os lo podáis llevar, merece la pena, ya digo que os lo dejo ahí para que os lo lleváis, penséis en ello. Es lo mismo que pasa con un equipo de trabajo, cómo redirigimos la atención de la queja a, bueno, ¿y qué sería lo perfecto? Si eso no es lo que tú quieres o es la queja, ¿a dónde lo llevarías? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Etcétera. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención.